necesitado de la noticia, es urgente saber que todos los seres humanos, sin excepción alguna, llevan en sus trasfondos inconscientes, variados elementos hechiceros. Esto significa que en el mundo, existen muchas gentes, que sin saberlo, practican inconscientemente la magia negra. Incuestionablemente, hasta los mismos santos de todas las religiones, sufren lo indecible cuando se autodescubren. Entonces pueden verificar por ellos mismos, el crudo realismo de esos elementos inhumanos, que ostensiblemente están obligados a eliminar de su psiquis. Cualquier adepto, o místico, o santo, en tanto no haya muerto radicalmente, en todos y cada uno de los 49 departamentos del subconsciente, es más o menos negro. He ahí, uno de los grandes motivos por los cuales, no nos estable condenar a nadie. Quien se sienta limpio de pecado, que arroje la primera piedra. En aquella época de mi vida, fui atacado incesantemente y en despiadada forma, por las siniestras aves que habitan las lagunas de Stinfile. En los mandingos salones de tenebrosos aquelarres, dentro de los infiernos marcianos, asombrado, descubría muchos hermanos de la rocallosa senda. Tratábase de agregados brujescos, ostensiblemente ignorados por sus humanas personalidades. Concluidos mis trabajos en los abismos minerales de Marte, ascendí victorioso al quinto cielo, el mundo de Atman, la morada radiante de las virtudes. Así fue como volví al cielo de Marte. Entonces reconquisté mi lugar entre esos sublimes seres, posición divinal que otrora había perdido. El objetivo de mis trabajos en los infiernos marcianos, se había logrado. Eliminados de mi psiquis, los elementos inhumanos, mi conciencia quedaba libre. Los grilletes intelectuales habían sido aniquilados, y mi conciencia liberada, fuera ya del horripilante calabozo de la mente, donde por tanto tiempo morara prisionera. Había conseguido fusionarse, mezclarse con Atman, el inefable, mi real ser. Ah. Si las gentes comprendieran lo que es el calabozo del intelecto. Si entendieran que viven prisioneras entre la cárcel de la mente. En completa bienandanza, como hombre espíritu en el cielo marciano, lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, anduve conscientemente cual un ave de luz resplandeciente, antítesis radical de esas otras aves siniestras de las lagunas de Stinfile. En tales momentos de exquisita bienaventuranza, hube de pasar junto a muchas obras simbólicas, estructuradas en hierro puro. Es la región de Atman, el inefable, el mundo del más crudo realismo, la dimensión de las matemáticas. En el mundo tridimensional de Euclides, jamás percibimos un sólido en forma íntegra, unitotal. Aquí solo vemos en forma subjetiva, ángulos, superficies, etc. Empero, en la brillante región de Atman, no solamente percibimos sólidos en forma íntegra, sino además, hipersólidos, incluyendo la cantidad exacta de átomos, que en su conjunto constituyen la totalidad de cualquier cuerpo. Incuestionablemente en el cielo de Marte, gozamos realmente de la percepción objetiva más completa. Cuán feliz me sentía en esa región de las dichas infinitas. Empero, no todo en la vida son fiestas. También existen sufrimientos. Tú lo sabes. La sede del juicio celestial, donde se administra la justicia objetiva, siempre interviene. Un día cualquiera, feliz en el mundo de Atman, vino a mí, un juez de la ley de la catancia, el karma superior. Él se sentó ante una mesa, y yo, con mucho respeto y veneración, hube entonces de responder de cargos. Usted ha criticado a muchos en sus libros, dijo el jerarca. Soy combativo por naturaleza, respondí en forma enfática. Se le condena a 7 días de prisión. Tal fue la sentencia. He de confesar francamente y sin ambajes, que al escuchar la sentencia, estuve un poco cínico. Me pareció la cuestión esta, a un caso tonto de policía, como cuando uno de muchacho se pelea con otro de su misma edad, y lo meten unas cuantas horas a la cárcel. Empero, ya en pleno cumplimiento de la sentencia, sentí que este castigo, era terriblemente doloroso. 7 días entre el horrible calabozo de la mente, y después de haberme emancipado. 7 simbólicos días de amargura, dentro de la cárcel pavorosa del intelecto. Capítulo 39.
El cielo de Júpiter. Casi contigua a la brillante constelación de Piscis, se encuentra la de Tauro, que incuestionablemente se halla íntimamente relacionada con el trabajo esotérico trascendente, la captura del toro de Creta. Este, había sido remitido a Minos, por el dios Neptuno, para que se lo ofreciera como holocausto, pero el rey, codicioso, lo retuvo indebidamente para sí, debido a lo cual, el animal se tornó espantoso y amenazador, aterrorizando a todo el país. Dice la leyenda de los siglos, que Hércules, el héroe solar, obtuvo así fácilmente el permiso para apoderarse de él, encadenarlo y arrastrarlo por mar, hasta Micenas. Es indubitable que el trabajo relacionado con los infiernos jupiterianos, se halla plenamente alegorizado con la sexta hazaña de Hércules. No está de más en estos renglones, recordar al primer Júpiter de la teogonía griega, padre de todos los dioses, señor del universo y hermano de Urano, Uranas, es decir, del fuego y el agua primitivos. Pues es sabido según el clásico, que en el panteón griego, figuran cerca de 300 Júpiter. En su otro aspecto de Jove, o Io, Eve, es el Jehová macho y hembra, o andróginos y colectivos Elohim de los libros mosaicos, Adam Kadmon de los cabalistas, el Iacho, o Inacho de la Anatolia, que también es el Baco, o Dionisios de Fenicios, continuadores de la primitiva teogonía de Sanchón y Atón. El carácter siempre asignado a Júpiter, el venerable padre de los dioses, como hombre celeste, dio lugar a sí mismo, a no pocos típicos nombres nórdicos, tales como el de Germán y Germanas, o Hermes, literalmente, el hombre divino, o el señor hombre, Alcides, o el Cid, precursor teogónico de todos nuestros Cides, prehistóricos del romancero. Incuestionablemente, Júpiter, en el Punjab y en el Registán, es el Arículas, o Hércules, el señor solar, el prototipo de la raza del sol, el Arimub de Cachemira, o sea, el sol en el horizonte de la vida. Júpiter, o Io, Pitar, es decir, el padre de Io, es el espíritu divino de toda aquella antigua hueste de creadores, que al reencarnarse en cuerpos con sexos opuestos, dio lugar a la fábula griega de los amores de Júpiter, con la Virgen Io, la cual fue transformada en ternera celeste, o vaca sagrada de los orientales, para así escapar a las iras de Juno. Júpiter y su vaca de Io, nos facilitan el significado de otra porción de nombres arcaicos, tales como el mismo Gerión, o Ferión, el que lleva las vacas, el de Hiperión Bósforo, literalmente, el conductor de la vaca, lo mismo que Gautama el Buda. Así, la hueste de los señores o Elohim, Júpiter, se halla simbolizada por el hierograma sexual de Io. Es ostensible que tiene docenas de nombres en cada lengua, y un centenar o millar de mitos por cada nombre de estos, en su lengua respectiva. Toda esta legión inefable de seres divinos, todos estos Elohim, constituyen en su conjunto, el Dios único y sin nombre de los Tartesios, el auténtico Júpiter, sublime de los antiguos tiempos. Desarrollada muy cuidadosamente, esta temática trascendental, podremos deducir solemnemente lo siguiente. El cielo de Júpiter, es la morada de los Elohim, el Nirvana. Aquellos devotos de la senda, que al llegar a la quinta iniciación del fuego, elijan el camino espiraloide, ingresarán al Nirvana. Desarrollo integral, es diferente. En nombre de la verdad debo confesar francamente y sin ambajes, que ese fue siempre mi mejor anhelo. El pleno desenvolvimiento de todas mis posibilidades superlativas, nirvánicas, en toda la presencia de mi ser cósmico, fue mi aspiración. Empero, es incuestionable que antes de subir, debemos bajar. A toda exaltación, le antecede siempre una espantosa y terrible humillación. Encadenar al simbólico toro de Creta, fue realmente la tarea a seguir, y esta en sí misma, me pareció horripilante. Por aquella época de mi actual existencia, muchas tentaciones sexuales me asediaban inclementes en el tenebroso Tartarus. Autoexplorándome psicológicamente, descubrí en los trasfondos más profundos de mi propia mente, al famoso toro de Creta. Lo vi, sí, negro, descomunal, gigantesco, amenazante y provisto de agudos cuernos. Obviamente, se expresaba en mi psiquis con fuertes impulsos sexuales, pasionales, y reflexivos. Fue urgente encadenar a la tenebrosa bestia. Fue indispensable desintegrarla, reducirla a polvareda cósmica.
Indubitablemente fui asistido por mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Este gran evento cósmico, se celebró con una fiesta en el templo maravilloso de Júpiter. Entonces muchos reyes y sacerdotes de la naturaleza, revestidos con la púrpura sagrada, me dieron la bienvenida. Así fue como reingresé al cielo de Júpiter, a la morada de las dominaciones, a la felicidad nirvánica. De este modo, eliminando elementos infrahumanos, reconquisté mi puesto entre esas jerarquías inefables, estado conscientivo que otrora había perdido, cuando en la meseta central de Asia, hace ya cerca de 1 millón de años, cometiera el error de comer del fruto prohibido. Capítulo 40. Cielo de Saturno. El séptimo trabajo de Hércules, el héroe solar, es la subsecuente captura de las yeguas de Diomedes, hijo de Marte, y rey del pueblo guerrero de los Bistonios, que mataban y se comían a los náufragos que llegaban a esas costas. Hércules y sus compañeros, solo logran apoderarse de aquellas bestias, después de feroz combate con los Bistonios, quienes con Diomedes, habían acudido a defender sus posesiones, a los que vencen, quedando el rey, dado en pasto a esas hembras antropófagas. En los infiernos saturnianos, hube de capturar y destruir a las yeguas de Diomedes. Infrahumanos elementos pasionarios, profundamente sumergidos en mis propios abismos inconscientes. Simbólicas bestias, junto a las aguas espermáticas del primer instante, dispuestas siempre a devorarse a los fracasados. Por aquella época de mi actual existencia, fui atacado incesantemente en el tenebroso Tartarus. Los adeptos de la mala magia atlante, resolvieron combatirme con inaudita ferocidad, y yo hube de defenderme valerosamente. Núbiles damas adorables. Bellezas malignas, exquisitamente peligrosas, me asediaron por doquiera. Incuestionablemente en los saturnianos infiernos, experimentamos, vivenciamos, revivimos los terrores atlantes, Hércules, como dice Aeliano. Varias historias, libro 5, capítulo 3, limpió la tierra y los mares de todo género de monstruosidades, que no de monstruos. Venciendo al necromante Briareo, el de los 100 brazos, en uno de sus célebres trabajos o triunfos sobre la mala magia atlante, que se había enseñoreado de toda la tierra. Hércules, el verdadero Krishna ario del Mahabharata, presintiendo la catástrofe final atlante que se avecinaba, y con ella la desaparición del divino jardín de las Hespérides, trasplantó, doquiera que fue, es decir, en todo el Penjab, el Asia Menor, la Siria, el Egipto, Grecia, Italia, Germania, las Islas Británicas, España, Mauritania y aún América, bajo el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente blanca luminosa, el simbólico árbol iniciático, que a todos estos países les salvará de la catástrofe. Empero, escrito está: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Embriagarnos con el aroma delicioso de la fruta prohibida, es indispensable, así lo enseñó Hércules. A la vista de la barrera del océano infranqueable para el hombre, Hércules, lleno de titánica rebeldía, tendió su arco contra el sol, como si fuese a herirle para detenerle en su rauda carrera, allende el océano, en el que se iba a sepultar, y hacia donde él no podía seguirle, pero el dios Apolo, le mandó que se estuviese quedo y paciente, porque solo con paciencia infinita, se puede realizar el Magnus Opus, la gran obra, en premio de lo cual, le regaló un vaso de oro, el santo grial, resplandeciente símbolo eternal del útero, o yoni femenino. Es incuestionable que la saeta de Hércules, no es sino la piedra magnes, el falo, o lanza de Longibus, el centurión romano. Aquella con la cual, este hiriera el costado del Señor, la misma pica santa mediante cuyo poder secreto, Parsifal sanara la herida en el costado de Amfortas. Con los milagrosos poderes de estas reliquias venerandas, derroté en cruentas batallas al rey de los Bistonios, a los caballeros del Grial Negro, a Clinxor, el ego animal. Finalizado el saturnino trabajo en la morada de Plutón, fui entonces transportado en el Eidolon, a la tierra solar de los hiperbóreos. Esa es la isla de Avalon, la mágica región Ginas donde habitan los dioses santos.
Sublime isla de Apolo. Tierra firme en medio del océano de la gran vida libre en su movimiento. Ah. Si el emperador Federico en el medio